de leucemias mieloides crónicas transformadas. Entonces vamos a continuar con esta clase y vamos a hablar ahora sobre la leucemia linfoblástica aguda. Habíamos también mencionado que los casos de leucemia mieloide aguda eran más frecuentes en las personas mayores y a la inversa en los niños. Ahora, en la leucemia linfoblástica aguda es al revés. Ahora vemos de que es la neoplasia más frecuente en los niños, mientras que en los adultos mayores es menos frecuente. Entonces, vamos a tener como base una clasificación muy simple. Ya habíamos visto nosotros que teníamos una clasificación de la OMS, una clasificación de la FAB, pero vamos a ver la clasificación más simple de las leucemias, que es que sean una leucemia aguda, y que la leucemia aguda puede ser linfoide o mieloide, o que sea una leucemia crónica y que puede ser aguda o crónica. Y un tipo especial de leucemia que es de los dos tipos, que es linfática y mieloide. Pero generalmente no es en 50% cada una, sino que predomina una sobre la otra. Y esa se llama leucemia híbrida o bifenotípica. Y como comprenderán, es una leucemia especial, tanto en el diagnóstico, ya se imaginan que el pronóstico pues no es nada bueno, y que el tratamiento tiene que escogerse sobre lo que está prevalente. Si tenemos 80% de predominio de marcadores linfoides, tenemos que dar primero tratamiento como linfoide. Y en una segunda instancia, hacer un tratamiento para mieloide. Es como si fuera un sándwich. Se dice que leucemia no es lo más frecuente dentro de las enfermedades neoplásicas. De hecho, lo que es más frecuente a nivel mundial son los tumores sólidos. Y esos tumores sólidos a la cabeza, como saben ustedes, será próstata, estómago, los digestivos, la próstata, la mama de las mujeres y todos los digestivos, ¿no? Colon, estómago, etc. Y recién después viene el linfoma. Y después viene la leucemia, en todos sus tipos, ¿no? En los niños es la primera causa oncológica. Y después vienen los tumores sólidos del sistema nervioso central. Entonces, quienes llevan una magnífica estadística son los en Estados Unidos, que hay un Centro Nacional de Cáncer y que lleva perfectamente la estadística. Y ustedes saben que nunca va a ser pues exacta, pero sí muy aproximada. Entonces, cuando se dice que se estimaron 350.000 nuevos casos de leucemia en el mundo, es el 3% de todos los casos de cáncer. Y cada año se mueren 3% de los pacientes con leucemia, ¿no? Que es el 3% de las muertes por cáncer. O sea que es prácticamente lo mismo. Pero no quiere decir que yo diagnostico este año 3% y este año se me muere ese 3%. No, se me muere unos cuantos de este año, otros del año pasado, otros del año anterior, etcétera, pero se mantiene la proporción. Esto es lo que les decía de la clasificación. Y vamos a ver que tiene que ver también con la edad. La leucemia linfoblástica es más frecuente en los niños, hemos dicho, pero principalmente entre los 2 y los 5 años. Acuérdense que los menores de 1 año, los niños, tienen una predilección por la leucemia mieloide aguda, pero a partir de los 2 años y hasta los 5 se alcanza el pico máximo. El segundo pico es a partir de los 25 años. Con la edad aumenta la posibilidad de tener leucemia,
pero principalmente mieloblástica. Ya hemos visto que los síntomas son totalmente no característicos, ¿no? Parecen cualquier cosa. Uno puede sospechar cuando ve que es un paciente, lo miras y ves que el paciente está sumamente pálido, lleno de petequias o contusiones, que no se ha golpeado, que está con fiebre, infectado. Entonces tú dices, esto no es una gripe, esto no es una cosa sencilla, esto es una enfermedad hematológica que puede ser benigna o no. Y dentro de lo benigno que se asemeja sería la aplasia medular, donde el paciente no tiene leucocitos, no tiene glóbulos rojos, no tiene plaquetas y por lo tanto sufre las consecuencias clínicas. Pero la leucemia también puede tener todo eso, pero ustedes no le ven en el examen físico que tenga los leucocitos aumentados o los blastos en la sangre periférica. Por eso es que uno sospecha, pero tiene que hacer la evidencia de un frotis periférico como mínimo. Y por supuesto, lo mejor es hacer el aspiral de médula ósea, la citogenética, el inmunofenotipo. Por eso es que en el diagnóstico ustedes dicen, ya, ok, le hice su examen, su anamnesis, su examen físico, su extendido de sangre periférica, el estudio morfológico de la médula ósea, la ositometría, todo lo demás. Sin embargo, yo no puedo comparar estos resultados, por lo menos en este país, porque son muy pocos los centros que lo hacen y no hay estudios cooperativos. Hay una suerte de, no sé, protagonismo. Entonces, Salud es un grupo y MINSA es otro grupo. Tan es así que el Hospital del Niño San Borja, que es un centro especializado para niños con leucemia y otros tipos de cáncer, igual que el INEN, no comparten información con el INEN, a pesar que son MINSA. En el caso del Seguro Social, los centros que ven cáncer son los 3 hospitales grandes de Lima, Rebagliati, Almenara, Sabogal, y luego en provincia, Chiclayo, Trujillo, Arequipa. Los demás prácticamente no ven cáncer. Entonces, y aún así, estos 5 hospitales no tienen todos los elementos. Cada uno depende de otro, ¿no? El más completo, en realidad, en la actualidad es el Rebagliati, porque tiene hasta trasplante halogénico. Nosotros tenemos trasplante autólogo. Entonces, debe ser un diagnóstico confiable, completo, para que podamos plantear primero el riesgo. Con eso, nosotros tenemos un paso adelantado, porque vamos a saber si el paciente realmente va a responder al tratamiento y dedicaremos todo nuestro esfuerzo. En el caso de los pacientes que tienen mal pronóstico, tendremos que estar abiertos a otras opciones. Y de ya no, ya sabemos de que si alcanzamos la remisión vamos a necesitar un trasplante, así que enseguida que diagnosticamos al paciente, investigamos también si tiene hermanos, que sería la primera opción para un trasplante halogénico. Entonces ya hemos dicho de que la presentación es de pocas semanas, los síntomas son generales, pueden haber síntomas B, como diaforesis nocturna, pérdida de peso, hiporexia y compromiso del estado general, y esos son síntomas B. Y si es fiebre, también, obviamente. Entonces, vamos a ver lo que hemos mencionado. De acuerdo a la infiltración, van a bajar la infiltración por células anormales, hace que no haya las células normales. Por lo tanto, ¿quién cumple las funciones? Nadie. Y por eso es que tenemos fiebre, sangrado y anemia, ¿no? No solamente la leucemia se puede presentar en la médula ósea, también algunos pacientes debutan con leucemia en otros órganos, debutan. A veces es un hallazgo, ¿no?
Por ejemplo, miren, ahora tenemos a una paciente acá que ha debutado con leucemia, pero no van a creer cómo ha sido. Simplemente tener una fractura patológica de fémur. Y al hacer la patología de esa fractura, se ha encontrado que tiene células leucémicas. Entonces, el punto de partida de la leucemia ha sido ahí. Antiguamente se llamaba cloroma, cuando se presentaba un tumor de leucemia en alguna parte del organismo, ¿no? Entonces era un tumor. Entonces uno buscaba por todos lados si no había más que en ese sitio que era extramedular, o podía ser también, como en este caso, óseo, ¿no? Pero lo más frecuente cuando es linfoblástica es que se infiltre el sistema nervioso central, la retina. Ya hemos hablado de que el vaso y el hígado no tienen mucha importancia porque es parte del retículo endotelio, pero se presentan en testículo, en mama. Y el paciente puede tener, pues, los síntomas relacionados, por ejemplo, alteración de la visión, del sensorio. Vamos a poder tener el tumor testicular, las adenomegalias, la esplenomegalia, etcétera, ¿no? Entonces, también las células linfoides son B y T, pero cuando son clonales, es la mutación de una célula madre que está con el clon leucémico. Algunas alteraciones genéticas comunes específicas a la cabeza, la translocación 922, que te da lo llamado el cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia tiene un peso molecular de 190, pero también puede ser 210, y en el caso de la leucemia neutrofílica crónica, que es otra entidad, es 230. Tenemos otras alteraciones como la porción variable 11, que también es mal pronóstico, y vamos a ver que la hipodiploidía y la translocación 1,19 tampoco son de buen pronóstico. ¿Cuáles son de pronóstico favorable hasta cierto punto? Cuando hay hiperdiploidía. Hiperdiploidía quiere decir más cromosomas, o la translocación 12,21. Un paciente con leucemia, al igual que un paciente con aplasia, va a requerir muchas transfusiones, ¿no? Entonces se tiene que buscar, en el caso de los pacientes con leucemia linfoblástica, que desde el principio hemos diagnosticado y establecido que su pronóstico es desfavorable y que va a requerir un trasplante, evitar las transfusiones con sus familiares, porque son posibles donantes, sus hermanos, sus padres, o en el caso de que sean los padres, los hijos, porque van a ser sus posibles donantes, y si le donantes de células hematopoyéticas, de un trasplante. Y si es que le comenzamos a poner sangre, el cuerpo va a hacer resistencia y ya no va a servir como donante, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en poner las transfusiones precisas. En Estados Unidos se da otro tipo de estimulación. Aparte de las transfusiones, se pone factores estimulantes de, por ejemplo, el caso de eritropoyetina, de 30.000 a 48.000 unidades internacionales semanales. En el país no disponemos de esa presentación. Hace como 10 años teníamos la de 30.000 y prácticamente no se consumía por el precio, era muy, muy cara. La lisis tumoral.
A ver, tenemos ahorita en la emergencia unos 4 días más o menos, un paciente de 14 años que ha venido con 700.000 leucocitos. Es una leucemia linfoblástica. Las células linfoblásticas son más pequeñas que las células mieloblásticas, o sea, los blastos son mucho más pequeños. Sin embargo, por eso es que puede tener 700.000 y no ser tan catastrófico como si fueran 700.000 en una leucemia mieloide aguda. Entonces, este chico que está en la emergencia tiene riesgo de hacer lisis tumoral. ¿Qué significa? Que como hay tanta célula, hay tanta infiltración, se van a romper estas células. Y en el momento en que comienzan a romperse, todo ese desecho va a tapar el riñón. Entonces, por eso es que tenemos que tener una gran hidratación y tenemos que ver que la función renal se mantenga. Hay medicamentos para eso, ¿no? Uno de ellos se llama alopurinol y el otro se llama rasburicase. Estos son medicamentos que inhiben una hormona que se llama xantinoxidasa. Pero lo más importante es, uno, hidratación. Se puede hidratar hasta con 7 litros diarios para que se pueda eliminar todos esos desechos sin tapar el riñón. Otra parte importante es cuando los pacientes desarrollan neutropenia febril y que no debemos inmediatamente hacerle una gran cobertura porque el paciente puede tener neutropenia febril, neutropenia funcional y fiebre por la enfermedad de fondo, no necesariamente porque esté infectado. Entonces, por eso tenemos que hacerle cultivos y escoger el antibiótico de amplio espectro. No podemos quemar etapas, ¿no? Cuando ya se confirma, tenemos pacientes que son menores de 60 años y que vamos a ver qué tratamiento le damos de acuerdo a sus factores de riesgo. Y acá es donde dividimos y decimos, tiene 60 años pero parece de 50, no tiene comorbilidades, etc. Tiene 60 años pero parece de 70, tiene comorbilidades, es frágil. Entonces allí ya establecemos cómo será el tratamiento. Y en el caso de los pacientes que son menores de 40 y que no tengan comorbilidades, se tratará con el mismo esquema pediátrico. Los pediátricos tienen un esquema más intenso y los niños lo resisten. Resisten un esquema que un adulto no resiste. Entonces, nos vamos que todos los menores de 40 sin comorbilidades van a tener el mismo esquema de inducción. Acuérdense que hay inducción, consolidación, intensificación, mantenimiento y que dura 2 años. Entonces le damos este esquema que incluye vincristina, que es el quimioterápico. Daunorubicina es un antibiótico quimioterápico. Asparaginasa es una enzima que es quimioterápico también, y prednisona, que es un corticoide, y se da por 4 semanas, ¿no? Luego los diferentes esquemas y el mantenimiento va entre 16 y 24 meses. A los pacientes que son adultos en primera remisión completa y que han tenido definitivamente factores de riesgo que lo colocan como de mal pronóstico, deberían ir a un trasplante en primera remisión. Los pacientes que en la primera remisión están bien, de repente podríamos esperar. Entonces acá les comento otro caso, ¿no? Un paciente de 48 años, ¿no? Ahora mismo tiene 51, y el paciente es un trabajador de este hospital. Le dio, el diagnóstico fue leucemia linfoblástica aguda, Filadelfia positivo. Entonces, ¿eso qué significa? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué riesgo tiene? ¿Alguien que me pueda decir qué riesgo tiene ese paciente?
¿Están ahí o no están ahí? ¿Hola? Bueno, no escucho a nadie. ¿Qué pasó? Ah, ya. Como no me contestaban nada, ya estaba asustada de que no estaban entonces. Bueno, a ver. Doctora. Dime, Fanny. Hace ratito no se le escuchaba, doctora. No sé si era por mi internet o se escuchaba entrecortado. Ahora sí ya se escucha claro, doctora. Pero han estado viendo las diapositivas. Sí, doctora. Pero no me escuchaban. Sí, sino que hace ratito nomás el mío, no sé si para mí. Ya, escuchen. He preguntado sobre ese paciente de 48 años con leucemia linfoblástica Filadelfia positivo y les he dicho qué riesgo tiene ese paciente. ¿Quién me contesta? A ver, Milagros Tocto. Milagros. Sí, doctora, buenos días. ¿Qué riesgo tiene ese paciente? ¿Alguien sabe? Acabamos de decirlo, que Filadelfia significa riesgo desfavorable. Paciente con leucemia linfoblástica aguda. Filadelfia positivo. Ok. Es un riesgo alto. Sí, doctora. ¿Sí? Bueno, ya, es un riesgo alto. Entonces, ese señor se le planteó hacer trasplante, pero decidió no hacerlo. Han pasado 3 años y ha recaído. Entonces, ahora se le da nuevamente terapia y se va a ir al trasplante. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad refractaria en la inducción, en la primera recaída, entonces se les puede ofrecer el trasplante como una estrategia. Los pacientes que tienen Filadelfia positivo, además de la terapia que hemos planteado ahorita que les mostré de 4 drogas, le agregamos una medicina específica para el cromosoma Filadelfia positivo. Y eso se llama imatinib o dasatinib, que son lo que hablábamos, el inhibidor de la tirosina quinasa. Entonces tenemos que tener un trasplante siempre. ¿Qué hacemos con los que tienen mayores de 60 años que realmente parecen mayores y que no van a resistir el tratamiento? Tenemos que darle soporte y esquemas de tratamiento intensivo si es que no tienen comorbilidades. Y si es que son frágiles, un esquema de intensidad reducida. ¿De acuerdo?
¿Alguna pregunta? Creo que ninguna. Ya, vamos a hablar ahora. Entonces, hemos hablado el otro día de la leucemia mieloide aguda. Ya vamos a hablar entonces de otra que es la leucemia mieloide crónica, mejor. Hemos hablado de leucemia linfoblástica aguda, leucemia mieloide aguda, entonces vamos a pasarnos ahora a las crónicas. Entonces, la mieloide crónica es también una proliferación clonal de las células hematopoyéticas primitivas, pluripotenciales, y va siempre acompañado de la translocación entre el cromosoma 9 y el 22 y da el resultado del cromosoma Filadelfia, que ya les he mencionado que puede tener un peso molecular de 190, de 210, generalmente es 210 en la leucemia mieloide crónica. Cuando encontramos un paciente con leucemia mieloide o linfoide aguda con el cromosoma Filadelfia de 190, entonces decimos que es de novo, pero cuando es de 210 decimos que es secundario. La clínica es totalmente diferente, es como un hallazgo. El paciente generalmente no siente nada, pero cuando ya está como en una fase crónica, pero que ya tiene 1 año o 6 meses de evolución, pero que el paciente ha sido asintomático, comienza a tener un poquito de síntomas B. Y algunas veces puede tener un dolor de hipopeso en el hipocondrio izquierdo que corresponde al crecimiento del vaso, pero la mayoría son asintomáticos. O por otra circunstancia se encuentra. Por ejemplo, ayer, el martes, nomás he visto en consulta a una paciente de 51 años que tuvo COVID en el mes de mayo y a consecuencia de que estaba en el COVID, todo en ese momento era COVID. Pero ahora en julio, la paciente continuaba sintiéndose mal y se hizo una consulta donde le hicieron un hemograma y encontraron que tenía más de 50.000 leucocitos. Y por ese motivo se revisó la fórmula, porque podría ser una reacción leucemoide ante un proceso inflamatorio. Sin embargo, se encontró parámetros de presencia de precursores, desviación izquierda, con hemoglobina y plaquetas normales. Entonces, eso significa que es una leucemia mieloide crónica. Pero es la presunción clínica. Entonces, nos tenemos que ir al diagnóstico, ¿no? Entonces, en el diagnóstico vamos a ver la historia clínica, el examen físico completo y vamos a tener más énfasis en el tamaño del vaso, que tenemos que medirlo en centímetros. Y luego, obviamente, su hemograma, en que vemos muy bien su diferencial, y pasamos a hacer el mielograma con una biopsia. ¿Por qué necesitamos biopsia? Porque muchas veces esta enfermedad, como se ha ido larvando de a pocos, da fibrosis y necesitamos saber si tiene fibrosis también la médula, porque eso también nos cambia el panorama. Necesitamos hacer el cariotipo, porque si no, ¿cómo encontramos la translocación 922 o cualquier otra que pudiera haber? También podemos hacerlo, el estudio por FISH, que es fluorescencia por hibridación in situ, en caso que la citogenética por bandeo, es donde se hace la fotografía de todos los cromosomas, si se aparean, entonces sale negativo por algún motivo, nos vamos con el FISH, que sí sale. Y por último, si es que es de difícil diagnóstico, nos vamos al PCR, que es una prueba de reacción en cadena de polimerasa y es cualitativa.
¿no? Entonces ya decimos que vamos a encontrar cuántos blastos tiene, cuántos basófilos. Tiene blastos la amiloide crónica, pero en poca cantidad, menos del 20% en la médula ósea. Y en la sangre periférica podemos encontrar 4 o 5%. Pero también vamos a encontrar basófilos, eosinófilos, promielocitos, y con esto vamos a ver en qué fase se encuentra la enfermedad. La enfermedad tiene fase crónica, fase acelerada y fase aguda o crisis blástica, ¿no? Entonces, si cuando recién lo encontramos está en fase crónica, pues es como quien dice el comienzo de la enfermedad y todo tiene remedio. Pero cuando está en la fase blástica, no tiene remedio. Ya no hay nada que lo mejore. Puedes intentarlo, claro, siempre, pero no hay nada que lo mejore y cuando está acelerada tiene esperanzas. También es importante que se establezca el status performance por la escala de Sokal. Se debe hacer el estudio de HLA para buscar un compatible en caso de que requerir un trasplante. Esta es la escala de Sokal. Hay 3 escalas para estos pacientes. La escala de Sokal, Eutos y Hasford. La más usada es la escala de Sokal. Y tiene que compatibilizarse estos datos: la edad, el tamaño del paso, el recuento de plaquetas, el porcentaje de blastos. Entonces, todo eso se procesa y si es que te sale menos de 0.8, se considera de bajo riesgo. Y es un riesgo intermedio o alto si es que es mayor de 0.8. Entonces, estos son los parámetros y con eso estamos bien. Entonces, ya les he mencionado la fase crónica, la fase acelerada, que tiene sus criterios cuando tiene de 15 a 19% de basófilos en la sangre periférica, ¿no? Menos de 19% de blastos, o la trombocitopenia persistente, el aumento del vaso de que no lo tenía ya, de pronto comienza a crecer. Esto no es siempre, algunos pueden estar en fase acelerada y no tener el vaso crecido. O que tuvieron Filadelfia positivo inicialmente y después, además del Filadelfia, tienen otras alteraciones. Todo eso nos va haciendo cambiar, ¿no? Y en la fase blástica, que es exactamente igual que una leucemia aguda. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Ya hemos visto el cuadro clínico, la historia, el diagnóstico, etcétera. Entonces, la elección es los inhibidores de tirosina quinasa. Entonces, esto ha disminuido drásticamente los trasplantes, porque esto no tiene ningún riesgo, es solo tomar una pastilla diaria de esta medicina, y si el paciente tiene una buena adherencia, lo más probable es que va a ir bien e incluso se puede curar, porque ya estamos con la experiencia de pacientes que han tomado la medicina y que han tenido una evolución favorable y después de 6 años de tomar la pastilla con los controles de remisión completa molecular, estos pacientes pueden retirar la pastilla y solo quedar en observación porque no regresa la enfermedad. Tenemos la experiencia de los países desarrollados. En Estados Unidos ya tienen pacientes que han dejado de tomar la medicina desde hace como 10 años, ¿no? Todo esto comenzó en el 2000, en el 1999. Y al 2009 ya son 10 años, entonces les han descontinuado la terapia y ahora 2022 lo siguen observando
más o menos un 20% de estos pacientes recayeron y volvieron a tomar su inhibidor, y lo que quiere decir que el 80% han estado bien. En nuestra experiencia acá en el hospital, hemos también retirado la pastilla más o menos hace 2 años a los que tenían 10 años de tratamiento. Ahora los gringos le están retirando a los 6 años. Nosotros todavía temerosos porque no hacemos los controles tan seguidos como ellos, las pruebas moleculares. Entonces les estamos retirando y hasta ahora todos los que le hemos retirado más o menos tienen 2 años de evolución y están muy bien. Entonces eso es lo que hacemos. No se recomienda dar dosis mayor de imatinib de 400 miligramos porque también tiene efectos adversos, como por ejemplo náuseas, dolor de cuerpo, o puede ser que dé también pancitopenia. Cuando el paciente, a pesar de que ha tomado su medicina de primera línea, la enfermedad no está controlada y avanza a la fase acelerada, tenemos que cambiar de inhibidor a uno más fuerte, a uno de segunda generación. Y cuando está en la fase blástica, tenemos que utilizar el inhibidor combinado con quimioterapia. Y si es que el paciente tiene la suerte de mejorar y tiene un donante, tiene que ir a trasplante. No le queda otra. Tiene muchísimo riesgo, pero si no lo hace, simplemente se va a morir. Entonces, en segunda línea tenemos estos medicamentos que se llaman nilotinib, sasatinib, ponatinib. Como ustedes ven, todo termina en nib. Y algunas veces el paciente cambia a una segunda generación solo porque no tolera el tratamiento, no lo tolera. ¿Recuerdan el caso clínico que hicimos, el tercero? El paciente no toleraba, todas las líneas las probó y no toleró, y a pesar de que tenía mejoría clínica, no tenía mejoría molecular. Esta es parte de la toxicidad que pueden tener los inhibidores, y lo que más le molesta al paciente realmente son los efectos gástricos. Si el paciente puede lograr, algunos pacientes logran la remisión con menos dosis, o algunos por la falta de tolerabilidad cuando son ancianos, por ejemplo, tienen 80 años, no lo toleran, ya pues tú les das una dosis menor porque no te queda otra, ¿no? No le puedes hacer trasplante. Así que para el seguimiento necesitamos hacer citogenética al momento del diagnóstico, y para el seguimiento a los 6 meses de haber recibido, de estar recibiendo el medicamento, debe haber logrado la respuesta completa. Si es que no lo logra a los 6 meses, a los 12 meses volvemos a hacerle su control. Y si es que no lo ha logrado, entonces ese paciente debe cambiar de medicamento porque no está siendo efectivo. Cuando ya a los 12 meses hemos logrado la remisión completa, ¿no? Es importante que la logre lo más pronto posible. 6 meses es lo ideal, pero si a partir de los 12 meses ya se debe utilizar la prueba de PCR, que es cuantitativa, para poder ver si es que el paciente mantiene la respuesta. Y cada 3 meses se debe hacer desde el diagnóstico. Los pacientes que en el transcurso del tiempo comienzan a
positivizar su prueba de PCR, entonces también, a pesar de que el paciente se siente bien y que el hemograma que ustedes le hacen está perfecto, y le hacen la médula ósea y está perfecta, e incluso le hacen la citogenética y puede estar normal, pero el PCR es lo más fino para detectar avance de enfermedad. En ese momento ustedes tienen que cambiarle el medicamento también, porque pronto va a evolucionar. Los pacientes que no tienen una buena respuesta a los 3 meses, ¿no? Debemos pensar si es que a los 6 meses lo va a hacer. Y si es que no lo hace, tenemos que considerar el trasplante, ¿no? Si el paciente tiene en el transcurso de estos seguimientos una mutación que se llama T315I, ese paciente no va a responder a ningún medicamento, porque el medicamento tiene su grupo de mutaciones que son sensibles. La T315I no es sensible a ninguno de ellos. Así que a ese paciente se le debe plantear rápidamente el trasplante alogénico. No sirve el autólogo. Puede servir el haplo, pero básicamente tiene que ser halogénico. Muy bien, ¿preguntas sobre leucemia mieloide crónica? Vamos a pasar a la otra. Un momentito. Hola. Buenos días. Sí. ¿A qué hora va a salir? ¿De la mañana? Sí, pues. Sí, claro, claro. Me interesa de que hagas una buena empresa. Ya, pero Wilber no te vas a quedar solamente 3 horas o 4 horas. Tienes que limpiar bien, ¿no? Ya, ok. ¿A qué hora vas a entrar al trabajo? ¿Hoy día vas a trabajar en tu salud? Ah, ya, bueno, entonces anda a las 9. Ok, ya. Chao. Muy bien. Vamos a ver leucemia linfoblástica, linfocítica crónica. Entonces, la leucemia linfocítica crónica es una neoplasia linfoproliferativa de los linfocitos maduros. Entonces hablamos linfocitos maduros, no estamos hablando de blastos. Es una enfermedad indolente de larga evolución, predominante en los adultos mayores. ¡Qué maravilla! Esto no le da a los niños, no le da al adolescente. Raro que le dé a la gente joven. Esta es una enfermedad que le da a personas mayores de 60 años. Inicialmente es asintomático. Puede presentarse de diferentes maneras, ¿no? Puede que el paciente consulte porque le han aparecido ganglios en el cuello o en la axila o en la ingle, etcétera, pero generalmente son en el cuello, o porque siente un peso en el hipocondrio izquierdo. O puede ser que el paciente no se haya percatado de nada de eso y simplemente en un hemograma de control le encuentran que tiene cifra de linfocitos mayor a 6.000. Entonces uno tiene que pensar si es que eso está relacionado con un proceso alérgico, un proceso infeccioso,
o con una neoplasia. Esto se origina de una célula clonal en la médula ósea e inicialmente no va a comprometer la función de la médula ósea porque son células maduras pequeñitas. Entonces, aunque haya una infiltración, las otras series siguen proliferando normal inicialmente. Los linfocitos se van a ir incrementando a expensas de los linfocitos clonales que van a infiltrar ganglio, vaso, hígado. Y como es un tipo de cáncer lento, la OMS lo ha clasificado exactamente igual que un linfoma de células pequeñas. La diferencia es que la leucemia se desarrolla en la médula ósea y el linfoma en el ganglio linfático. En el 95% la LLC es en el linfocito B y en el 5% en el linfocito T o NK. Hay varios tipos de LLC. Uno que va a progresar lentamente y va a estar estable años. Hablamos de 5, 10 años. Y otros que progresan más rápido. Generalmente las personas más jóvenes son las que progresan más rápido. Las personas más viejas pueden tener inclusive asintomático con una gran linfocitosis. Hablamos de 100.000, 200.000 linfocitos, pero el paciente no desarrolla anemia ni plaquetopenia. Y se le da, obviamente, vacunas y cosas para tratar de que no se infecte. El paciente puede tener también anemia, trombocitopenia, adenomegalia, visceromegalia. Si es que el vaso crece mucho, puede tener disfunción orgánica del estómago, compresión mecánica. Pero todo eso es en estadios más avanzados, que vamos a ver que los estadios clínicos son estadios clínicos que tienen su definición, por ejemplo, estadio clínico 1, 2, 3, 4 de la OMS y también de Ray y Binet. Lo que sí existe una deficiencia grave de una inmunoglobulina y que esto es lo que condiciona infecciones recurrentes principalmente del sistema respiratorio. Muchas veces se habla, los pacientes preguntan, ¿de qué me dio esto? ¿Es una herencia o no? Lo que hay es una tendencia familiar. Los parientes de primer grado tienen entre 3 y 4 veces más probabilidades de presentar esta enfermedad que el resto de la población. Hemos tenido también una señora mayor, tenía como 70 años, que tenía leucemia linfática crónica y por gusto, nada más, le hicimos al hijo también pruebas y vimos que también él tenía la leucemia linfática. No quiere decir que todos, sino que por eso se llama una tendencia. Es una tendencia familiar. El hecho de que uno de 40 tenga esta enfermedad no quiere decir que va a ser igual. Generalmente es una leucemia un poco más agresiva y los linfocitos muchas veces son prolinfocitos. Entonces, la incidencia de la enfermedad aumenta de menos de 1 por cada 100.000 en los que tienen 40 años a más de 30 por cada 100.000 en los que tienen 80 años. De hecho, en Inglaterra se hizo un estudio sobre las leucemias y se encontró que el 30% de todas las leucemias, de todos los diagnósticos de leucemia en su país, eran leucemia linfática
crónica. Y eso es muy bueno para ellos económicamente, porque no es lo mismo dar un tratamiento a una leucemia aguda que a una leucemia linfática crónica, que inclusive a veces lo único que necesita es observación, seguimiento, pero no tratamiento. Los síntomas se van a presentar conforme avanza la enfermedad. No se tiene nada inicialmente. Y posteriormente, solamente si es que se afecta ya la médula ósea y comienza a haber anemia o plaquetopenia o problemas de tipo inmune. ¿De qué fallecen los pacientes con esta enfermedad? La mayoría fallecen de infección respiratoria. Acuérdense que son ancianos, entonces tienen la neumonía del anciano incrementada por la falta de inmunoglobulina. ¿Se recomienda hacer médula ósea? Sí, claro que sí, pero tiene que hacerse siempre antes de que se reevalúa si es que va a recibir tratamiento, porque hay que descartar también otras enfermedades propias de la edad. En el diagnóstico se incluye medir inmunoglobulinas, ¿no? Y hacer el inmunofenotipo. ¿Qué tan grandes son los cambios cromosómicos? 50% de los pacientes con LLC tienen anomalías cromosómicas. El 80% de los que se les hace FISH tienen anomalías cromosómicas. Acuérdense que el FISH es más específico que el bandeo. Tienen problemas en los cromosomas 11, 12, 13, 14. De por sí, cada alteración de elección individual, independiente, no son problemas, pero sí son problemas cuando se juntan. Y de repente pueden tener la delección en el 11, en el 12, en el 13, ¿no? Y hay diferentes porcentajes. Por ejemplo, la trisomía del 12 tienen de 10 a 20% de todos los pacientes y se va a asociar con un riesgo intermedio. Si es que esta trisomía se asocia con otro, por ejemplo, una delección del 13Q, ya se considera un riesgo mayor. Las que son del cromosoma 14 o del cromosoma 6 tienen una enfermedad de mayor riesgo. Pero las peores son las que están en el brazo corto del cromosoma 17. Como ven, solo 5% de las personas tienen esta delección. Y también suele haber una delección del gen crítico TP53, que no es específico de la LLC, también puede ser en la LMA, etc. Pero esto es siempre de mal pronóstico cuando aparece este gen. Las personas que tienen esta alteración en el 17 o en el TP53 tienen una evolución más rápida y tienen que tener un tratamiento diferente. Entonces, el gen TP53 tiene un ADN mutado y por lo tanto hay resistencia a la quimioterapia. Tiene que ir con un tratamiento dirigido, terapias biológicas. Las quimioterapias, es como que uno le dispara a un tanque con una pistola. No funcionan. En cambio, si uno inutiliza su sistema de computación, de navegación, de otro modo, ¿no? Les ponen un láser o algo, ahí funciona. Pues acá también con un medicamento biológico, ¿no? Entonces, en general, las terapias no ofrecen una cura para el LLC, pero los tratamientos sí ayudan a controlar la enfermedad. Estos tratamientos incluyen, lo primero, la mayoría, observar y esperar a que la enfermedad
avance y dé síntomas. Si no da síntomas, no se le da tratamiento. Monoterapia o poliquimioterapia. Entonces uno dice, de acuerdo a la edad, si imagínense si tiene 80 años y requiere tratamiento, no le voy a dar poliquimioterapia, le daré monoterapia. Si es que tiene esas alteraciones cromosómicas importantes como el TP53 o la deleción del cromosoma 17, se dan terapias dirigidas. Y esas terapias dirigidas generalmente son con anticuerpos monoclonales. Para ayudar en la respuesta, ya que estos pacientes tienen neutropenia funcional, les damos factores de crecimiento de neutrófilos. ¿Qué quiere decir neutropenia funcional? Que no tienen menos de 1500 neutrófilos, pero esos neutrófilos están inhabilitados, entonces no funcionan. Raro se usa radioterapia, raro se hace esplenectomía. En alguna ocasión yo le di a un paciente radioterapia porque el vaso era gigantesco, lo único que provoqué fue unos cuantos infartos en el vaso, pero siguió siendo grande. Y si es que esto no funciona y el paciente no es tan anciano, un ensayo clínico. También hay muchos nuevos fármacos. ¿Por qué? Porque, como les digo, es una enfermedad importante en Europa. Esta enfermedad es de predominio de raza caucásica. Entonces, en nuestro país es muy bajo el porcentaje de esta enfermedad. Menos del 5% de todas las leucemias son una LLC. Y como repito, en Europa, en Inglaterra principalmente, que hicieron el estudio, 30%. También se puede dar en algunos pacientes que no son muy viejos, por ejemplo, de 50 años, dosis alta de quimioterapia y trasplante de células madre. Estas quimioterapias principalmente son para disminuir la carga de linfocitos, pero el problema es que también ataca a las células normales y puede tener efectos secundarios. Y vamos a tener estos efectos más graves que la enfermedad probablemente si es que se hace una infección y una sepsis y se muere. Algunas cosas son sencillas, un poco de citopenia, pero moderada, aumento del riesgo de infección, náuseas, vómitos, sarpullido, que eso es totalmente pasable. Las terapias dirigidas para aquellos pacientes que tienen alteraciones cromosómicas de mal pronóstico, tenemos dos fármacos que se han aprobado por la FDA para el tratamiento del LLC. Uno es el ibrutinib y el idelalisib. Nombres raros, solo tenemos el ibrutinib en el país, no tenemos idelalisib. Hay otras terapias que se pueden usar, por ejemplo, la lenalidomida, que se usa para el mieloma. Ya van a ver cuando tengan la clase con la doctora del Villar. Como los tratamientos que se deben empezar, se empieza por lo más básico y solamente si es que no hay ninguna respuesta, evoluciona y el paciente es candidato, puede participar en un ensayo clínico. Los anticuerpos monoclonales que más se usan son el rituximab, que es un anti-CD20, porque como hemos dicho, el 95% de las células son CD20 positivo, son de tipo B, CD20 positivo. Entonces se usa el rituximab, otros medicamentos que son anticuerpos monoclonales, sumamente caros, ¿no? Nosotros tenemos alemtuzumab, rituximab, pero no tenemos ofatumumab o obitumumab, no. Tienen algunos efectos estos mínimos, principalmente fiebre, pero se da una premedicación para evitar justamente estas cosas. También se dan los factores de crecimiento de granulocitos, como hemos dicho, y esto se llama filgrastim. Ya hemos dicho que la radioterapia
no es lo más indicado, simplemente está ahí como un arma y se hace como algo individualizado. La esplenectomía también hemos dicho que no necesariamente es de uso corriente, a menos que el vaso sea gigante, no baje a pesar de la terapia y comprometa la calidad de vida del paciente. Solamente ahí, porque le sacan el vaso y comienza a crecer el hígado. Estos son los medicamentos que se usan en el arsenal de quimioterapia para la LLC: bendamustina, clorambucil, cladribina, ciclofosfamida, doxorubicina, fludarabina. Todos estos son quimioterápicos, a excepción de la prednisona, que es un corticoide. Entonces, los pacientes que son menos de 70 años y que no tienen la delección del 17, se les da el esquema de fludarabina con ciclofosfamida y rituximab. Ese esquema se llama FCR y es el esquema estándar para estos pacientes, ¿no? Obviamente la fludarabina es muy mielosupresora y te puede activar otros virus. Hay que tener un profilaxis antiviral con ganciclovir o con aciclovir cuando se usa la fludarabina, porque puede provocar neumonía. Entonces, después de darle estos esquemas, se ve el porcentaje de respuesta completa y la duración. Generalmente los pacientes, cuando lo toleran bien, van a tener como 2 o 3 años en que la enfermedad va a estar totalmente controlada. Sin embargo, los pacientes pueden volver a presentar síntomas y se les puede volver a dar el mismo esquema si todavía el paciente está en condiciones, ¿no? Vamos a ver. También se puede dar una terapia doble con bendamustina y rituximab, pero en todos los estudios que se ha hecho, el FCR es mejor, sin embargo, es más fuerte que el esquema de bendamustina con rituximab, porque la fludara es lo que es más fuerte. Entonces, tenemos que ver que a pacientes que no van a tolerar el FCR, pues le tenemos que dar este esquema de 2 terapias nada más. Los pacientes que son mayores de 70 años, les damos solamente terapia oral, ¿no? Con clorambucil, no son terapias combinadas. Le damos un solo medicamento o podemos darle solo rituximab, que es lo que disponemos acá. El paciente mejora y además tiene mejor calidad de vida. Pero, ¿qué pasa con los pacientes que sí tienen la delección del 17P? No funciona ahí ninguna quimioterapia. Entonces, en estos casos, al paciente le vamos a dar dosis alta de metilprednisolona al principio, pero principalmente el ibrutinib. Si es que el paciente es joven, menor de 50 años, debemos pensar de todas maneras en hacer un trasplante en las primeras etapas de la enfermedad. Entonces, es clave hacer el estudio molecular para encontrar esta delección. Los pacientes no contentos con todo esto que pasa, en el 3 al 5% se pueden transformar en un linfoma agresivo. Esto es lo que se llama la transformación de Richter. El paciente puede transformarse a un linfoma de Hodgkin, como que puede transformarse a un linfoma de alto grado de malignidad. Los pacientes que se transforman en Hodgkin tienen mejor pronóstico.
versus los que se transforman en alto riesgo, alta malignidad, en que generalmente no sobreviven. Pero esto ha pasado después de 10 años por lo menos, y los pacientes, ¿no? Solamente en un grupo pequeñito, como vemos, de 3%, es que les puede dar esto. Otra complicación que es frecuente en esta enfermedad es la anemia hemolítica autoinmune, ¿no? Entonces, esta anemia hemolítica es parte de la enfermedad. Tan es así que se considera el estadio 4, según la OMS, el estadio clínico 4 es cuando el paciente tiene anemia hemolítica autoinmune y plaquetopenia también de tipo inmune. En este caso, utilizar corticoide, rituximab, que es un anti-CD20, y la ciclosporina funcionan muy bien, porque esto es parte del cuadro y regresiona del estadio 4 al estadio 2. Y el paciente sigue con su vida normal. Muy bien. Vamos a salir de esta pantalla. ¿Y cómo van? ¿Alguna pregunta? No escucho nada. Por mi parte, ninguna, doctora. ¿Perdón? Por mi parte, ninguna pregunta. Ok. Bueno, entonces estamos ya en el fin de la clase de leucemias. Hemos hecho casos clínicos de diferentes. Les he presentado cómo es lo más importante, que son las pruebas diagnósticas y los factores pronósticos. Y van a ver de que en todo lo que es cáncer, todo está relacionado con mutaciones, todos son mutaciones genéticas, que puede ser que difícilmente uno nace con esas mutaciones, sino que uno las va adquiriendo. ¿Qué hace que el organismo mute? Esa es una pregunta que no sé quién las puede responder. Simplemente aparecen estas mutaciones y el paciente se enferma. Algunas las relacionan con fármacos, con estilo de vida, ¿no? En Brasil hicieron un estudio y dijeron que las personas que comían mucha carne roja tenían más predisposición a tener cáncer que las personas que no comían carne roja. Bueno, no tengo idea si será eso cierto, porque entonces todos los argentinos, uruguayos, estarían pues muertos, ¿no? Lo que provoca la carne roja definitivamente es aumento del colesterol, cierto que eso hace daño. Bueno, les recomiendo que vayan leyendo. Vamos a tener el martes, me parece, clase a las 7 de la noche y de ahí vamos a ver su disponibilidad para hacer la clase de linfomas y ver uno de sus seminarios, ¿ya? Entonces ya ustedes tienen un seminario con la doctora Loaiza, otro seminario con la doctora del Villar y ya un seminario conmigo. Dependiendo de cómo vamos con la clase del martes, ya vemos el seminario, si lo hacemos ese día o lo hacemos otro día. Pero yo les recomiendo que de una vez se vayan preparando. Ya me imagino que cada grupo se ha distribuido. Y yo les dejo que se distribuyan como ustedes deseen, no necesariamente en orden alfabético. Listo. ¿Terminamos? Sí, doctor. Ok. Gracias entonces. Hasta luego. Las demás clases ya están programadas por Melissa
con las otras doctoras. Conmigo hasta el martes. Chao. Vale, doctora, gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Que tenga buen día. Doctora.